Grabación. Y continuamos con nuestro programa en esta primera jornada sobre la situación y el porvenir del campo en México. Ahora corresponde el turno a la conferencia de nuestro compañero y amigo Víctor López García, que se intitula Problemática del campo mexicano desde el colapso ambiental. Y les voy a decir que Víctor López García, pues es, ahorita les digo su semblanza. Víctor López García es ingeniero ambiental por la UAM Azcapotzalco. Tiene maestría en educación ambiental por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es doctor en gestión ambiental y ecología por el Centro Universitario Bonpland y Humboldt. Y también es estudiante del doctorado en ciencias atmosféricas por la misma universidad. Actualmente es coordinador académico de la Universidad Revolución y de la Universidad Nacional Comunitaria. Asimismo, es fundador y coordinador de la Red de Universidades Alternativas, distinguido integrante del Consejo de Transformación Educativa y está aquí presente con nosotros para hablarnos de este tema, problemática del campo mexicano desde el colapso ambiental. Adelante, Víctor. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, más o menos 40, 45 minutos de exposición y luego diálogo. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. La temática que voy a desarrollar parte un poco por la preocupación que he tenido desde hace muchos años en los temas ambientales, pero que ha ido derivando en los temas no solo ambientales, sino socioambientales. Una formación un poco distinta que fui adquiriendo en la UAM Azcapotzalco y partiendo un poco de que hace muchos años leía algunos documentos donde algunos manuales de carrera donde decía que decía la propia UAM que la ingeniería ambiental era una ingeniería social o podría ser más una ingeniería social si así lo veíamos, ¿no? A mí me interesó mucho y fue por eso que estudié. eh, y bueno, ya más para acá la situación un tanto en el trabajo que tenemos en la Universidad Nacional Comunitaria, antes la Universidad Revolución, pues ha ido muy enfocado a resolver los problemas de nuestras comunidades a partir de una primera licenciatura en Desarrollo Local Sustentable que, que comenzamos desde el año 2010. Y bueno, la verdad es que cuando me invita el profesor Carlos a trabajar temas del campo mexicano, pues puedo decir que yo no soy un especialista en el campo mexicano, pero me ha interesado desde hace un buen tiempo y que la situación, más bien cómo mirar el campo mexicano desde el colapso ambiental. Yo lo he estado estudiando este tema hace unos 5 años. Hay muchos autores que trabajan en el tema del colapso ambiental a partir, pues, de distintas lecturas. Y la situación, voy a compartir aquí, déjenme ver cómo. Mm, Esta sería, entonces, las problemáticas del campo mexicano desde el colapso ambiental. ¿Cómo podemos entender el colapso ambiental? Víctor Manuel Toledo escribió hace 2 o 3 días en el periódico La Jornada, da una serie de reflexiones. Yo soy un admirador del doctor Víctor Manuel Toledo porque siempre está trabajando el tema ambiental. eh, y, y lo que menciona es, bueno, obviamente se refiere también a otras lecturas. Lo que dice es que los últimos 11 años han sido los 11 años más calurosos, uno siempre más caluroso que el otro. Esa es información también
el panel intergubernamental de cambio climático. Y sí, han sido más calurosos cada vez y van a seguirlo siendo mientras no detengamos esta fervorosa forma que tenemos de consumir eh, productos derivados del petróleo, ¿sí? O sea, el que al día se consuman un poco más de 100 millones de barriles de petróleo, eso es una cosa muy preocupante, entendiendo que nuestra Tierra es un sistema pues semiabierto, pero que contiene todos los contaminantes y que se tarda un tiempo en irlos degradando poco a poco. Entonces, mientras no detengamos, algunas estimaciones mencionan que si ahorita detuviésemos el consumo de petróleo, la situación todavía de problemática ambiental perduraría por lo menos 350 años. Y eso es algo muy preocupante porque si ahorita lo hiciéramos, todavía tendríamos una situación difícil 2 o 3 siglos, pero el problema es que no lo vamos a hacer. Entonces, si no vamos a detener el consumo de petróleo, la producción y el consumo de petróleo, pues vamos a tener muchos problemas todavía mayores. Entonces, quiero entrar a esta idea de cómo entender el colapso ambiental, trabajando tres laminitas distintas y creo que muy interesantes. Al inicio de los años 70, el Club de Roma y la ONU encargaron a un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts que pudiesen investigar pues la situación terrible de contaminación y em, superindustrialización que en ese momento había y para dónde nos dirigiríamos si siguiese esta idea de seguir consumiendo todo, ¿no? Em, el equipo fue creado por algunos investigadores del MIT muy interesantes, muy bien preparados y utilizaron un primer modelo computacional, de las primeras computadoras muy grandes, este modelo llamado el World 3. Eh, este equipo le llamaron así el equipo de los Meadows, Dennis Meadows y su esposa Donella Meadows, Jorgen Randers, Jay Forrester y William Behrens, pues ponen a funcionar este modelo trabajando 5 variables principales que serían las variables de la población mundial o la sobrepoblación. ¿Qué pasaría si no nos detuviéramos en el crecimiento de la población mundial? ¿Qué pasaría si no nos detuviéramos en la industrialización, nos dirigiéramos hacia una superindustrialización? ¿Qué pasaría si no em, nos detuviéramos y pudiese seguir la idea de la producción de alimentos como la sobreproducción de alimentos como ahora sigue, ¿no? La sobreexplotación de los recursos no renovables y la contaminación. Y lo que dio como resultado esta trabajo hecho en computadora, este modelo, es que uno de los resultados es que si las tendencias actuales se mantienen sin cambios, se alcanzarían los límites del crecimiento en este planeta en algún momento de los próximos 100 años, es decir, entre 1970 y el 2070. El resultado más probable será una disminución repentina e incontrolable tanto de la población como de la capacidad industrial. Algunos años más eh, se escribieron otros libros comparando ese momento en el que se tuvo este resultado y 50 años después, pues comparando esos momentos. Y aquí tenemos una grafiquita donde nos muestra que qué pasa con cinco curvas de los recursos No estamos viendo entre los presentación, recursos. Víctor. Ah, ¿no se está viendo? No, no la estamos viendo.
A ver, perdón. Yo estoy pensando que sí Era lo está. que iba a decir. Sí, Lo siento, lo siento. A ver, permítanme entonces. Porque según yo porque ya la permítanme. gráfica sí la queremos ver. Sí, sí, sí. A ver, déjenme ver, porque Compartir. según yo, compartir pantalla. Ahora sí, ahí va. Sí, ahí está. Está entrando, ahora sí, ya nada más Ahí darle está. correr la presentación y ya. Abajo a la derecha en, en el último icono que se ve abajo a la derecha. Ahí. Ahí, Sí, ese. un poquito, otro clic. No quiere. Ahí está. Ahí está perfecto. Ahí está. Sí. Bien, entonces esta pequeña gráfica pues marca esas 5 curvas entre los recursos, la contaminación, la producción de alimentos, la población y la producción industrial. Y pues todas son curvas que tienen que ver con la campana de Gauss, ¿no? Mm, Eh, y todas estas curvas mencionan que se está llegando obviamente a un límite en cada una de esas variables. Los recursos no tienen una idea de crecimiento, sino más bien una idea de decrecimiento. Si se dan cuenta, los recursos, que es la línea café, es la que está bajando continuamente. Incluso ya venía bajando desde los años 70, desde los años 70, y ahora pues cada vez baja más esa, la idea de la cantidad de recursos, pero todas las otras siguen creciendo, aunque ya es cada vez más difícil. Bueno, la idea es que se alcanzaría los límites del crecimiento en los próximos 100 años. Desde el 70 para acá, yo la verdad no creo que lleguemos al 2070, ¿sí? Por eso la idea de la exposición y un tanto em, por qué se está pensando la idea de colapso. Eh, otros investigadores del Centro de Resiliencia de Estocolmo, durante el año 2009, muchos de ellos pertenecientes al panel intergubernamental de cambio climático, pues se propusieron ver cuáles, además de los límites del crecimiento, cuáles serían los límites planetarios. Entre esos límites planetarios nombraron 9, que son el cambio climático, la integridad de la biosfera, el cambio de uso del suelo, los flujos de nitrógeno y fósforo, el agua dulce, las nuevas entidades, la acidificación de los océanos, el ozono y los aerosoles a nivel mundial. Ustedes pueden ver esta grafiquita redonda que está aquí. eh, la cantidad o la figura verde es que em, se manejan todavía límites seguros en verde. Entre amarillo y naranja se estaría manejando los límites de riesgo a partir de esta leyenda de colores. Y en los rojos se estaría obviamente superando eh, eh, estos límites. Bueno, en el 2009 que se comenzó a hacer la medición, hubo 3 límites superados. En el 2015 hubo 4 límites superados. En el 2023 hubo 6 límites superados. Y en este momento, esta última, la acidificación de los océanos, ha sobrepasado, están 7 límites superados. Y eso, eh, pues obviamente que ya superprendió las alarmas de la comunidad científica, porque no solo estamos hablando de los límites del crecimiento, sino de los límites planetarios. Con 7 de los límites además superados. eh, y bueno, esto trae como consecuencia que otros investigadores comiencen a trabajar lo que se llaman los puntos de inflexión, también muchos de ellos del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, organismo al que pertenece la doctora Claudia Sheinbaum, la actual presidenta. Este, y pues ellos nombran, además, con todos estos antecedentes, nombran algo que se llama los puntos de inflexión, que son 16 puntos de inflexión que aparecen aquí en la lista y que aparecen en dónde están los puntos en el globo, en el mapa. De esos puntos,
a partir de la acidificación del océano y del cambio de temperatura, se ha ya rebasado el primero, que es la muerte de los arrecifes de coral tropicales, es el primero, pero están rebasándose otros cuatro y hay como el peligro de que colapse la corriente atlántica, que le llaman AMOC. Les pongo también aquí una pequeña tabla de cuándo se activarían estos puntos de inflexión o el colapso de estos puntos de inflexión y al 1,5 grados centígrados más a partir de la revolución industrial. Ahorita estamos, creo que rebasando el 1,5, se activarían estos que están aquí. eh, Groenlandia, la Antártida Occidental, los corales, la convección del Labrador, ya los corales fue el primer punto de inflexión que cayó. Pero todos estos están activándose al 1,5, entre el 1,5 y el 2 se activarían los otros, entre el 2 y el 3 se activarían los otros. El problema es que de activarse uno, casi siempre se activan otros porque hay un efecto cascada, se activa uno, se activa otro, se activa otro. Y la situación que nos preocupa ahorita es que entre todos los ciclos que tiene la, la Tierra, hay un ciclo que se presenta cada cierto tiempo, que es el ciclo del niño, y ese está presente en estas fechas. Y algunos especialistas dicen que va a ser un niño fuerte o súper fuerte. Y la situación es que va a activar temperaturas más arriba de lo que tenemos actualmente, porque hay una gran acumulación de calor en el Océano Pacífico y puede desencadenar a los otros. Esperemos que eso no pase, pero la situación es muy fuerte, ¿no? Eso traería, pues, colapsos, eh, tanto de los puntos de inflexión como esta situación que estamos teniendo en otras partes del mundo, de olas de calor y huracanes cada vez más intensos para este espacio. La verdad es que están, pues, desde mi punto de vista, rotos los patrones climáticos, ¿sí? Y entonces, con esta, que no es una pequeña introducción, la he pasado muy rápido, pues podríamos entrar a algunas problemáticas actuales del campo en México, ¿sí? Yo he estado investigando bueno, algunas problemáticas actuales, pues así de forma muy en general, pues son obviamente problemáticas ambientales y de recursos naturales como la escasez y la contaminación del agua, la degradación de los suelos, el cambio climático y los fenómenos extremos, que es esta situación que tenemos ahorita con el niño, pero antes también otras situaciones que vamos teniendo, como las olas de calor, la desertificación, la pérdida de biodiversidad, la pobreza estructural y la marginación, altos costos de producción y bajos precios, falta de mano de obra y migración, recortes presupuestales y falta de apoyo integral, dependencia de importaciones, competencia desleal. En sí, son algunas de las problemáticas, digamos que como las más importantes, pero hay muchísimas, ¿no? Además, cada región de nuestro país tiene, varían estas problemáticas, algunas son más importantes en algún lugar. Hay como una problemática al final, que es esta problemática de la inseguridad y el crimen organizado, que es muy sonada últimamente, que si bien es cierto se daba en muchas partes del país, ahora se entró en crisis y tenemos crimen organizado por todos lados, con muchos productores, el cobro de piso, los limoneros, los aguacateros, y así. Tenemos una situación, digamos que un tanto difícil, pero son las problemáticas, digamos que siempre están apareciendo, ¿no? Eh, di- eh, por ejemplo, si platicamos un poco en el tema de esta situación del campo, la población rural en nuestro país se calcula entre 32 millones de personas, que sería como un cuarto de la población. La población urbana, eh, tres cuartos de la población, 98 millones. Y la reflexión un poco es que lo que se produce en el campo, eh, con, digamos,
pocos campesinos de las poblaciones rurales alimenta a las zonas urbanas, porque en las zonas urbanas hacemos otras actividades y no tenemos como espacio ni conocimiento principalmente ni tiempo para dedicarnos a la siembra. Estamos haciendo actividades principalmente secundarias y terciarias, pero hay una situación pues difícil, ¿sí? Aquí desgloso un poco esta idea de la superficie rural. Eh, el suelo con uso o vocación agropecuaria, de los 192 millones de hectáreas, el suelo con uso o vocación agropecuaria es el 41% del total rural y la superficie sin uso o vocación agropecuaria son 103,6 millones de hectáreas. Incluye ecosistemas como bosques, selvas, pastizales, naturales, zonas áridas, pero hay un grave problema porque tanto el crimen organizado como los grandes intereses están tomando los suelos, están transformando los suelos que no tienen una vocación agropecuaria a suelos de vocación agropecuaria, pues provocando incendios, acabando con los árboles, deforestando. Y entonces está extendiéndose, así como se extiende la mancha urbana sobre los campos, así se extiende la mancha del campo sobre los usos, sobre los suelos que no tienen vocación agropecuaria, que más bien son áreas naturales protegidas y otros espacios, ¿no? Entonces, ese también es una problemática muy seria. Hay una deuda histórica entre el campo y la ciudad, porque el campo aporta el 3,8% del Producto Interno Bruto, y si le sumamos la cadena agroalimentaria llega a ser hasta el 8,6% del Producto Interno Bruto, eh, pero el gasto en infraestructura rural es muy pequeño. O sea, solamente se invierte el 0,9% del presupuesto para el año 2019, por ejemplo. Y entonces, digamos que el campo está em, dando como grandes resultados en alimentar a la población, que es una gran cantidad de población, no solo la de ellos, la de la zona rural, sino la zona urbana, y recibe muy poca inversión y sus actividades son actividades primarias de producción. Entonces, ¿qué pasaría si en algún momento esta situación de producción se ve mermada por catástrofes ambientales, por ejemplo? Donde esta poca población, que además, esta poca población, porque es un tercio de la población, un cuarto de la población, perdón, em, fueran mermadas sus capacidades de producción y los otros que vivimos de ellos no sabemos producir y la producción urbana en las azoteas es súper marginal, pues tendríamos un grave problema em, de cómo para obtener nuestros alimentos en las zonas urbanas, ¿sí? Eh, bien, tenemos un problema de una crisis hídrica, me voy a ir un poquito más rápido. Tenemos un problema de una crisis hídrica muy fuerte porque 105 de los 653 acuíferos están sobreexplotados. En especial están sobreexplotados los acuíferos del norte, donde se tienen distritos de riego. eh, y la situación pues es un tanto difícil porque a partir de esa crisis hídrica y las cuestiones ambientales también se tienen sequías recurrentes que se presentaban de forma un tanto distante cada 15 20 años, pero hoy suelen ser un tanto permanentes en algunos lugares. Eh, y ese es en el caso de la crisis hídrica. La pérdida de la biodiversidad, aquí tenemos un mapa que tiene que ver con el número potencial de especies y su desaparición, su especies en peligro de extinción. Em, pero no solamente eso, las especies en peligro de extinción en el territorio, sino cómo han ido colapsando a partir de la deforestación y a partir del mal uso, por ejemplo, o de la
poca siembra de los maíces tradicionales y de la siembra en grandes extensiones de los maíces híbridos y transgénicos. Entonces, esa es también una crisis muy fuerte. Tengo aquí tres ejemplos que creo que son bien importantes. Me gustaría leer el ejemplo de los aguacateros porque es una cosa impresionante. En el caso del cultivo de aguacate, dice el texto, en Michoacán, en 1930 había quizás sembradas unas 2.000 hectáreas de aguacate. En el año 70 aumentó a 20.000. En el 2000 creció hasta 100.000 hectáreas. Para el 2011 ya eran 153.000 y en el 2024 se calculan unas 266.000 hectáreas de aguacate en Michoacán. Sí, obviamente que esas hectáreas de aguacate ese crecimiento de las hectáreas sembradas con aguacateras va en detrimento de los bosques maravillosos que hay en Michoacán. Hay que recordar que México es el primer productor de aguacate a nivel mundial, produce el 28%, pero Michoacán concentra el 78,6% de esa producción. Esta actividad agrícola impacta directamente a los ecosistemas con deforestación y escasez de agua y degradación de suelos y colapso de los recursos. Ahí están los otros. Yo les voy a mandar la presentación para que también la tengan. Es una situación pues muy grave porque no es solamente cortar los árboles, sino toda la biodiversidad que existe en los bosques para cambiarla a un monocultivo que en algún momento podría ojalá que no pase, pero podría tener algún problema de plagas y para tratar de solucionar el problema de plagas se utilizan muchos plaguicidas y además es un gran consumidor de agua el aguacate y entonces hay un problema muy serio. ¿Sí? Que tiene que ver pues con degradación de los suelos, con un problema de pérdida de biodiversidad enorme, pero ese es solamente uno de los ejemplos. En nuestro país está el ejemplo que está arriba de los agricultores de maíz o esta situación de los bosques primarios. Es una situación muy fuerte, la biodiversidad, y eso que México es está dentro de los 12 o de los 15 países que son eh, muy biodiversos en el mundo. Y entonces, pues tenemos una situación de pérdida muy fuerte. Degradación de suelos, pues hasta el indicador de proporción de tierra degradada nacional reporta que hasta 2019 se ha acumulado una degradación de tierras del orden de 72% a nivel nacional. La población expuesta a la degradación alcanza los 86,9 millones de habitantes, o sea, el 69% de la población en el año 2019. Y pues la causa principal, el manejo insostenible en la agricultura, el destacado uso de fertilizantes químicos, la maquinaria pesada y las prácticas inadecuadas de riego. Debo de decir que en gran parte la problemática se da por las grandes empresas, porque muchas de los pequeños productores pues no tienen o sea, además de que producen en temporada de lluvias, en temporal, pues no tienen para estar tecnificando todas sus miles de parcelas, ¿no? Porque tampoco las tienen. Quien sí las tienen son las grandes empresas. Entonces, parte de este problema de degradación de los suelos y de acaparamiento de agua y una situación muy fuerte, pues viene de las grandes empresas que además muchas de ellas son transnacionales. Y el problema son suelos infértiles, menor producción, más costos para el campesino y así. Y bueno, también la migración. Cuando estaba yo escribiendo sobre migración, me acordé que durante el sexenio de Vicente Fox, más o menos migraron 500.000 personas al año de este país a Estados Unidos. Entonces, en esos 6 años salieron cerca de 3 millones de mexicanos hacia Estados Unidos, pues para producir allá, trabajar allá, porque el problema aquí es que había un desinterés por el campo mexicano y en esta idea de váyanse a trabajar a otro lado. eh,
además de las 4 décadas de políticas neoliberales que hicieron y tronaron mediante el Tratado de Libre Comercio al campo mexicano, lo cual lo que generó es que la gente no quisiera ya sembrar porque les salía más caro sembrar y les pagaban muy caros, muy baratos eh, el resultado de su siembra, ¿no? Entonces, bueno, esta situación de la migración que se sigue dando, pero que se va reduciendo afortunadamente poco a poco, pues es una situación muy difícil, pero que en algunos lugares se va a agravar porque la situación de cambio climático y la situación difícil del colapso de los ecosistemas va a traer desplazados ambientales. Sí, y bueno, el Banco Mundial calcula que para el 2050 en México haya cerca de 3 millones de desplazados ambientales, de migrantes ambientales. Y bueno, esta situación del niño podría traer consecuencias difíciles para nuestro país, eh, como pérdida de cultivos, o sea, más migración. Si hay aquí 3 escenarios, si el niño es regular, pues podría haber pérdida de cultivos entre 15 y 20%, em, migración un tanto acelerada, el costo del agro entre 500 y 1.000 millones de dólares. Si fuera fuerte, esta entrada del niño sería entre 30 y 50% de los cultivos en una migración masiva y se calculan unos 2.000 a 5.000 millones de dólares. Y bueno, si es muy fuerte, tendríamos problemas severos y el escenario, pues sería la pérdida de la soberanía alimentaria, entre muchas cosas, ¿no? Em, Hay como muchos factores que indican que el niño va a entrar con mucha fuerza, lo que muchos estamos como esperando y que sería una situación más difícil es que con la entrada del niño aumente más la temperatura y este, se detonen, voy un poquito para atrás en este cuadrito, se detonen con más elevación de la temperatura a nivel global, pues los puntos de inflexión y los efectos cascada de los que tenemos en este cuadrito. Entonces, pues es una situación difícil. em, Si nosotros aplicáramos un poquito esta idea de los límites planetarios y de los puntos de inflexión a México, en el caso de los límites planetarios estaríamos hablando de que hay problemas ya con la integridad de la biosfera porque hay pérdidas de especies de ecosistemas a partir de toda la problemática, el uso de suelo en cuestiones de expansión agropecuaria, los ciclos de nitrógeno y fósforo, que es contaminación por fertilizantes. Yo quisiera mencionar que si hay una superproducción ahorita de sargazo, es precisamente porque hay un aumento de la temperatura en el Atlántico también, aunque es menor que en el Pacífico y que hay muchos nutrientes. Y es que en nuestro país, como muchos países, no le dan prioridad a la construcción de plantas de tratamiento de agua residual. Y entonces los ríos, además de que se contaminan los ríos, llega al mar en forma ya de nutrientes y entonces tenemos grandes producciones de sargazo y en algún momento también tenemos pues espacios donde zonas muertas donde no hay oxígeno por problemas de sobreproducción también de otras algas, ¿no? Entonces, si aplicáramos estos límites planetarios en México, pues tendríamos esta situación de ciclos de nitrógeno y fósforo importantes por contaminación por fertilizantes y obviamente el cambio climático que sigue eh, avanzando y el problema es que no hemos vivido en el tiempo que tiene nuestra especie, no hemos, es la primera vez que se está eh, sistematizando toda la información sobre el cambio climático porque ha habido varios, pero ahora estamos pues tan avanzados para sistematizarlo, ¿no? Eh, y pues la situación es que como si no hubiéramos vivido otros cambios climáticos nunca, ¿no? Si trabajamos también este tema de los puntos de inflexión, pues en muchas cosas que ya mencionamos,
pues tendremos el colapso de los acuíferos, el empeoramiento de las zonas de desertificación, pérdidas de polinizadores y obviamente pérdidas de producción de alimentos y la migración forzada. Sí, bueno, lo estamos viviendo la migración forzada, no tanto de nuestro país. En nuestro país se dio en los años pasados, pero la migración forzada está pasando desde Honduras, desde El Salvador, desde Nicaragua, desde Venezuela, está pasando la migración forzada hacia Estados Unidos. No los dejan entrar allá, se quedan acá. Y bueno. El Centro de Resiliencia de Estocolmo menciona que la agricultura es el principal motor de transgresión de los límites planetarios terrestres. O sea, no la agricultura que están haciendo los pequeños productores, que es una agricultura de sobrevivencia, sino la agricultura grande, la superagricultura, que es la que produce y, y superexplota los espacios, perdón, lo siento. Y bueno, tenemos grandes crisis que vienen, como la crisis de la demografía y de la dependencia alimentaria, porque nuestro país está dejando, hay una crisis ahora demográfica, no solo en nuestro país, en muchos países se está dando. Las mujeres no quieren tener más hijos, los hombres, muchos de ellos, en muchos casos tampoco. Es preferible tener perrijos y gatijos que tener hijos verdaderamente porque no hay manera de mantener a los hijos y además otras cosas que nuestra población está más en la idea quizá de disfrutar eh, pues todo su esfuerzo que tanto estudiaron y la situación para poder tener hijos es difícil, ¿no? Además, porque pues no se gana tan bien, hay muchas problemáticas y entonces no hay como mucha idea de tener hijos y hay una tasa de fecundidad de 1,6 hijos por mujer debajo de la tasa de reemplazo, que es de 2,1. Entonces vamos a tener una, digamos que un alto déjenme voy para acá atrás, vamos a tener un alto en nuestra gráfica la población. No, no, o sea, se están cumpliendo los puntos de inflexión en la idea de los límites de crecimiento. No sabemos en qué momento, porque también otro puede ser toda la situación que tenemos, por ejemplo, de la pandemia, que muchos mencionan que la pandemia no fue otra cosa más que una declaración de la naturaleza eh, hacia nuestra especie, de que estamos acabando con los ecosistemas y entonces pues se liberan virus y se liberan bacterias que son tremendas para nosotros, terribles, y entonces no sabemos en dónde se va a dar el detenimiento de la población como tal, o sea, truene ese punto de inflexión, ¿sí? Entonces, pues esta situación es una situación difícil también. eh, Voy por donde voy. Sí, creo que es por aquí. Y bueno, eh, el caso de los embarazos adolescentes en las comunidades indígenas que son mucho más altos, Quedan ¿sí? 5 minutos. Sí, muy bien. La producción total de maíz, que tenemos una producción total de maíz de 26,7 millones de toneladas, pero nuestro consumo total es de 46 millones de toneladas, entonces dependemos del maíz. Em, Se importan sobre todo maíz amarillo para ganado, aunque se cubre la, este, aunque se cubre con la producción de maíz para consumo, si hay una pérdida y un desuso de las semillas nativas y tenemos pues muchos problemas, ¿no? Em, y bueno, ya estamos un tanto cerrando. La situación pues es crítica porque em, la élite mundial, como la élite de cada país, no piensan parar en el consumo. Eh, de,
de productos derivados del petróleo, ¿no? O sea, tanto gas, gasolinas y muchos otros derivados, al parecer no van a parar y entonces tenemos una situación muy, muy difícil que no solo le pega al campo a partir de la situación de cambio climático que se está dando, sino que le pega a las ciudades. Y ahí se ve ahorita los terribles sucesos en Europa con las olas de calor, donde las ciudades son, digamos que las zonas que más sufren porque pues están todos conglomerados, están todos ahí juntos y el campo pues también, o los grandes incendios en Canadá y en Estados Unidos. Y bueno, es una situación difícil que tiene que ver con lograr una transición agroecológica, un rescate de semillas. A mí no me gusta mucho la idea de los servicios ambientales, pero pues también habría no solo que pagar servicios ambientales por mantener grandes espacios sembrados y cuidados hacia los campesinos, sino por el trabajo que están haciendo los campesinos para los espacios urbanos. Trabajar políticas públicas integrales que cierren la brecha entre el campo y la ciudad y el reconocimiento del desplazamiento climático como una realidad que exige justicia y acción. Y bueno, pues esta frase de que tenemos varias décadas con políticas públicas que desangraron al campo, que incluso lo abandonaron y lo utilizaron como estrategia para darle un ejército de mano de obra al país del norte, al país vecino, y dejar desamparado el espacio del campo que nosotros tenemos. Entonces, pues em, creo que todo sí, aquí está mi bibliografía. Y bueno, el agradecimiento por invitarme y por escuchar esta idea del colapso. Se está hablando en muchos otros lugares. Creo que nos da un tanto de miedo hablar de colapso porque, bueno, mientras nos da miedo hablar de colapso, mejor, hacia la especie humana, no nos da miedo escuchar que desaparecieron las especies, colapsamos a las especies distintas a los ecosistemas, eso no lo sentimos nosotros y sí nos da mucho miedo hablar del colapso de la especie humana, ¿no? Y creo que ahí tenemos que replantearnos muchas cosas. Ya no quisiera más extenderme para escuchar comentarios y pues bueno, muchas gracias. Dejo de Muchas compartir. gracias, Víctor. Muy interesante y datos muy relevantes que pues, sí son muy significativos. Lo único que tanto está en manos de un pueblo que todavía no tiene el poder de los recursos económicos, poder afrontar estas problemáticas, porque pareciera que son cosas que requieren grandes presupuestos. Pero vamos a escuchar la opinión y el comentario de Anatolio Andrés sobre esta conferencia de Víctor López García. Muchas gracias. Adelante, Anatolio. Bueno, buenas tardes. Primero, felicitar por su aportación a Víctor. Gracias por la aportación. Gracias. Más que reflexión, tú que tienes una visión más trabajando, sobre el colapso y pues leyendo otros autores concuerdan con los datos que das, preguntarte más bien en esa comparación, ¿cómo ves? Eh, sí, sí me parece injusta el comparativo entre la industria que genera más, más contaminantes, lo vamos a decir así, más problemas o más presión a los recursos naturales que el ente que estamos analizando, es decir, a nuestros productores agrícolas. Es una triple agresión a las personas que nos dan de comer a todo México y al mundo, ¿no? Entonces, Ujú, de nuevo, los estamos culpando, al menos estamos del lado de Oaxaca y dentro de toda la política pública que se hace, dicen el 90% de sus actividades, Me quedó. el culpable en degradar los recursos naturales son las actividades ujú. agropecuarias, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo podemos responder?
en proteger a la parte, al ente que nos da de comer todos los días, ¿no? ¿Cómo ves en ese tema? Gracias. Le damos la palabra a Gildardo y luego a Víctor para que comente, por favor. Gildardo. Sí, ah, yo quisiera también felicitar a Víctor. Me parece que la primera parte de su exposición tiene un carácter más teórico y su marco siento que está dado más por la tendencia internacional que por una aportación nacional. Me parece que él citó a Víctor Toledo, pero no solamente Víctor Toledo, hay otros académicos, investigadores que han hecho aportaciones diferentes a las políticas y teorías internacionales sobre el tratamiento del cambio climático. Habría que verlo y hacer una comparación y quizá una búsqueda o un esfuerzo mayor para tener nuestras propias teorías, no las teorías de otros. Desde luego hay que abrevar de la ciencia donde quiera que ésta esté, pero yo creo que nosotros tenemos que generar nuestra propia ciencia. Hay elementos en la historia de nuestro país que pudieran ser aprovechados. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que hay imprecisión en Víctor sobre que el campo ocupa la mayor superficie del país. No, y como es en el mundo entero, de las 200 millones de hectáreas, apenas el 12% es tierra abierta al cultivo, de la cual solo el 8%, o sea, 16 millones, se siembran año con año. Y en los últimos años, 2, 3, 4, incluso se ha dejado de sembrar 1 millón de hectáreas. La cosa va en declive. Pero a nivel mundial, los porcentajes de la superficie agrícola andan más o menos en el orden del 12%, no es mayor en el mundo. Y en México, por supuesto, así son los datos, a menos de que pudiera comparar nuestras fuentes para saber de dónde ponen la fundamentación o justificación de esos datos. Segundo, sobre que el campo consume más agua, a mí me parece que también está idea falsa. ¿Por qué? De la superficie agrícola del país, 85% es de temporal, 10% es de humedad residual y solamente 5% es de riego. Pero un riego no completo. A lo mejor riego unos de los distritos de riego del norte de la comarca lagunera, pero pues hay algunos que solamente da para riegos de auxilio, incluso a veces ni siquiera para el estreco, que en las etapas de mayor calor se requiere para poder mantener las plantas con posibilidades de producción o de un rendimiento favorable. Entonces, creo que estas son algunas de las cuestiones que yo apunté. Desde luego, hay otros, Víctor, que siento que coincidimos contigo, pero en otras no tanto. La cantidad de productores que viven en el país y que siguen abandonándolo, ya no a la migración, una migración interna, pero eso se ha reducido a cuestiones de los Estados Unidos, no porque las causas que
Fue el sonido, pero bueno. No, tú citas un número de migrantes mucho menor de que las propias estadísticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación, la propia Presidenta de la República, mencionan sobre la cantidad de mexicanos en el extranjero. Entonces habría que hacer un poco ese ajuste y ver, en todo caso, comparar nuestras fuentes de información para tener un poquito más de acercamiento en cuanto a estos datos. Por lo demás, creo que también hay una parte ahí que me llamó la atención en cuanto a las predicciones. En las gráficas, pero son de 1972. Han pasado casi 50 Ujú. años y 150 años han cambiado mucho como para o se pusieron mucho más agudas esas gráficas proyectadas y lo que nosotros podemos pensar en pasar en los 15, 20 años en el campo mexicano completamente. Gracias. Gracias a ti, Gilardo, muy Gracias, gracias. interesante. Le damos la palabra a Víctor López García y luego a Felipe Neri Espinosa. Adelante, Víctor. Sí, sí, un tanto la idea para contestar al compañero eh, Anatolio, sí, creo que lo primero es hacer justicia con los pequeños productores, ¿no? Que son quienes nos dan de comer. Y lo segundo es situar bien el impacto que están teniendo los grandes productores, las grandes empresas, no, sin demonizar, pero poniendo verdaderamente a quien está haciendo los grandes gastos, a quien está eh, mediante distintas estrategias avanzando sobre los recursos que no tienen vocación agrícola y que tienen más bien vocación hacia suelos de conservación, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso es importante, porque además en todos estos espacios campesinos de muchos años, pueblos originarios y comunidades indígenas, pues se tienen todos los grandes saberes de cómo sobre las semillas, sobre las plantas, sobre todo el conocimiento ancestral, ¿no? Y sí, eh, creo que es importante em, nombrar o aclarar que no es una situación contra los pequeños productores, porque incluso son los que em, más que estar produciendo para vender mucho, están produciendo para sobrevivir, ¿no? Y son, además de una agricultura de sobrevivencia, pues nos dan mantienen de alguna manera una buena parte de la gente de la ciudad. Entonces creo que sí es importante eso. Y bueno, sí, creo que tengo que profundizar sobre mis fuentes. De alguna manera he estado buscando información y he estado tratando de no ajustar, ¿no? Porque no es ajustar a fuerza, sino ver toda la situación que está pasando este, a nivel un tanto global, sí, pero la situación, pues tiene mucho que ver con el colapso de las distintas, esta idea de los puntos de inflexión que se dan a nivel internacional, pero habría que buscar cuáles son los puntos de inflexión a nivel nacional. Creo que esa es una tarea importante que tendríamos que estar haciendo y que no dudo que científicos lo estén haciendo en este momento. Esa un tanto, estoy sí en la idea de buscar más información. Gracias. Gracias, Víctor. Le damos la palabra a Felipe Neri. Gracias, muy amables. Bueno, primero, Marco Eduardo, te felicito por esa paciencia, esa fortaleza que tienes, que desde que te sentaste hasta ahorita estás firme y allí. Sí, estamos, sí. Muchas felicidades. Segundo,
La verdad es preocupante al escuchar todo esto, en mi opinión personal, para mí. En 1970, recuerdo porque salía yo en la Ciudad de México a cobrar allá por el Estado de México, vendíamos costalera de lo que producían la casta divina, costalera de Nequem, y sabía yo exactamente que desde esa época Jalisco y el Estado de México eran los grandes productores de maíz. 50 años después, hoy, ahora, se sumaron únicamente tres estados: Sinaloa, Michoacán y Guanajuato, en menor proporción o lo que sea. Pero vemos lo que dijo Gildardo y lo que comenta Víctor. Pues vamos, la información no es que esté atrasada, sino de que no se ha movido o se mueve muy lentamente. Bueno, pero quiero hacer una reflexión. Cada ser humano es una montaña de inseguridades. Lo que importa es aceptar el misterio de la vida. Y esto nos lleva a vivir con fe. Pero la fe es vivir en un peregrinar que siempre fatiga, siempre nos cansa. ¿Sí? Y voy a concluir con esto. La fe es la forma de poseer desde ahora lo que se espera tener. Y nosotros esperamos un mundo mejor, esperamos una vida mejor para todos, para los que nos vienen siguiendo, etcétera. Y la fe es la forma de conocer las realidades que no se ven. Esto es muy importante porque el ser humano siempre está en busca de eso que no tenemos todavía. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Decía yo una combinación entre ciencia, fe y práctica, ¿verdad? Muy interesante, ¿no? Las tres críticas que hizo Kant: la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, dice. El gusto también. Bueno, le damos la palabra a Carlos y luego Pero nuevamente. nada más quiero agregar lo último. Recuerdo que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tuvo que ir a buscar alimentos a Egipto. Y fue cuando se da la historia de José, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, Sí. la carestía de alimentos se ha dado en todas las épocas, en todo, siempre, ¿no? Es todo. Gracias. Gracias. Le damos la palabra a Carlos Gómez y luego a Víctor López García para que haga las palabras de cierre de esta conferencia. Bien, bien, Carlos. sí, gracias. Este, bueno, es interesantísimo ver cómo se conecta el macrocosmos con el microcosmos, ¿no? Es algo muy, no solamente nuevo, sino es ancestral, es muy viejo. Creo que desde nuestros orígenes como existencia humana, como vida, pues siempre ha habido una relación muy importante y muy hasta mística, ¿no? Espiritual, y que vale la pena captarla, que yo creo que nuestros campesinos tienen mucho también, no solo ellos, la sensibilidad de percibir los días en que llueve, los días en que va a haber granizo. Me acordé de los graniceros acá por el Popocatépetl, y parece místico, pero hay una ética mítica que vale la pena valorar y reflexionarla, también como urbanos. Y esto creo que genera mayor sensibilidad. Las investigaciones, pues son investigaciones que valen la pena, aunque a veces suenan así catastróficas, pero pues ante el peligro hay que reaccionar, ¿no? Y yo creo que Ana es lo que estamos haciendo, ver la Claro. reacción, porque muchos de nosotros percibimos que, bueno, se nos vienen épocas muy, muy pesadas, bueno, estamos viviendo en épocas muy pesadas, y más que deprimirnos, pues hay que organizarnos. Y felicito mucho a mi querido compañero, colega Víctor López, por su valentía de exponer estos datos, porque Sí. dicen, si ya me conoces, pues ¿para qué me invitas, no? Sabemos Felicidades y un abrazo. Sí, de la preocupación de Víctor y de claro, Raquel por las claro. cuestiones ambientales. No sé si Alberto quiere hacer algún comentario antes del cierre. Alberto de la Cruz. No estaba. ¿Quieres hacer algún comentario, Alberto? ¿O ya pasamos a las conclusiones de Víctor?
No, estaba aquí con un poco de falla de sonido, pero estamos a la orden y nada más pasamos al siguiente. Bueno, Víctor, cerramos tu conferencia como. Sí, sí, pues bien, sé que tengo que trabajar algunas imprecisiones, eh, pero yo pienso también que es importante hablar del colapso con la idea de que el colapso no llegue, ¿no? Porque obviamente que hablar del colapso es una situación eh, pues de catástrofe, de desaparición de la especie, y estarlo viendo un tanto de forma global, pareciera que no estamos atendiendo el lado interno, ¿no? Pero creo que es importante ponerlo sobre la mesa y comenzar a hablar más de él porque hablar del colapso, hablar de la emergencia ambiental nos hace atender el problema. Porque, o sea, invisibilizar el tema de la catástrofe, invisibilizar el tema de la emergencia ambiental y del colapso, lo que hace es retrasar la acción y obviamente necesitamos seguir investigando para que estemos mejor fundamentados, pero sí también el tema del colapso, el tema de la educación ambiental, el tema de la preocupación sobre los ecosistemas, pues es sumamente importante y de repente como que lo hacemos a un lado, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Yo recuerdo un poquito para darle voz a nuestra compañera Raquel, que menciona que hay como proyectado eh, poner en la ciudad muchos multifamiliares gigantes y eso tiene que ver con el superconsumo de agua en un lugar donde sus acuíferos están colapsados, ¿no? En un lugar donde sus acuíferos, la falta de agua están generando, por ejemplo, hundimientos y esos hundimientos hasta de 70 centímetros, dice la UNAM, en algunas regiones de la capital, pues cuando llueve obviamente que se generan inundaciones y además son lluvias que lo que llovía en un mes llueve en 2 horas y entonces hablar sobre el colapso de los ecosistemas pues nos ayuda em, a atender la emergencia y estar atentos, ¿no? Poner más atención sobre las situaciones que vamos teniendo en nuestros distintos ecosistemas. Pues yo ahí cerraría con la idea de trabajar estas imprecisiones y seguir avanzando. Sí, gracias, Víctor. Y bueno, habría que checar esas impresiones, pero sí son cosas alarmantes lo que está pasando con el ambiente. Lo decía hace un rato Mario Alfredo Ríos Urselay con las cuestiones tóxicas. Y habría que ver los datos en México y lo que podemos hacer nosotros como movimientos. De luego, Ana tiene una vocación ambiental. La armonía con la naturaleza es parte fundamental para un nuevo proyecto de país. Y lo único que pues parece siempre una barrera es que los gobiernos anteriores y actuales nada más no tienen como una sensibilidad suficiente como para meter presupuestos a estas posibilidades. Parece que los intereses con los que están amarrados los gobiernos siempre se sobreponen. Y con eso damos por terminada la conferencia de nuestro compañero y amigo, el ingeniero y doctor Víctor López García. Muchas gracias, Víctor, y muchas Gracias. felicitaciones. Y le damos un aplauso y muy importante esta participación también. Vamos ahora a continuar con nuestro programa.